Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sergio Fabián Rojas Torres. Soy estudiante de Administración de Empresas, tercer semestre, y actualmente estoy cursando el taller la materia de Estadística Inferencial con la ficha 51315. Voy a hacer una breve introducción a lo que son las tablas de contingencia. Entonces, ¿qué son las tablas de contingencia? Como vemos, son una herramienta de la estadística que nos permite analizar y comparar cuántas veces se repiten los datos de acuerdo a dos variables dadas. Así, las tablas de contingencia nos permiten observar los datos simultáneamente de dos variables en sus respectivos vértices. Eso quiere decir que vamos a comparar dos variables sobre algún estudio y los datos se ingresan en la tabla de tal manera que cumplen ambas variables y de esta manera se van distribuyendo los datos. Esto es para comparar o entender cuál es el comportamiento de las variables dadas y sus relaciones entre sí. Esto permite presentar la información de manera estructurada y más organizada para hacer análisis pues, de mejoras o planes de mejora en alguna empresa. De esto se puede extraer las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y asimismo entender cómo se comporta cada dato. Como decía, las aplicaciones son en varios ámbitos, académicos, institucionales, políticos, deportivos, etcétera. Aquí yo relaciono, se puede utilizar para la segmentación de mercados, para los estudios de calidad y satisfacción, procesos internos de alguna empresa, entre otras. ¿Cómo se elabora una tabla de contingencia? Bueno, para elaborar es muy sencillo. Primero debemos saber qué es lo que vamos a revisar, cuáles categorías vamos a establecer, para saber qué es lo que queremos comparar. Para evaluar y sacar las frecuencias correspondientes, entonces. Luego debemos reunir los datos, esto es hacer el conteo o el censo o recolectar los datos para completar la muestra. Debemos tener en cuenta que estos datos deben tener relación con las variables pues, que vamos a estudiar. Luego establecemos y ubicamos, distribuimos las variables en su correspondiente sitio, bien sea en las columnas o en las filas. Luego distribuimos los datos recolectados teniendo en cuenta que cumplan los parámetros indicados. Entonces, un ejemplo, tenemos hombres y mujeres en un grupo de 20 personas y les queremos preguntar o queremos saber cuántos de ellos van a beber chocolate, cuántos té y cuántos café. Entonces podemos ubicar hombres y mujeres a este costado y en la parte de arriba las bebidas, té, chocolate y café. Entonces, a medida que le vayamos preguntando a la gente, vamos reuniendo el dato para saber cuántas de ellas son mujeres y quieren tomar chocolate, cuántos de ellos son hombres y quieren tomar té. Y los vamos ubicando en su respectiva casilla, en su respectivo vértice. Al final la muestra nos debe dar el mismo número pues, de las personas consultadas. Luego de distribuir estos datos en la columna, ya podemos hacer la extracción de la información que deseamos analizar, de acuerdo al interés del investigador o la naturaleza de la encuesta. Bueno, aquí dejamos un ejemplo en el cual son datos aleatorios. Decimos que en la Casa de la Cultura del municipio X se realizaron las inscripciones a diferentes talleres artísticos que se ofrecen. En los talleres, estos talleres se agrupan en áreas y las áreas son música, danza, literatura, audiovisuales y teatro. Ese es el dato que vamos a tomar, las 5 áreas. Y vamos a establecer cuántos estudiantes, según su rango etario, se inscribieron a cada uno de las áreas. Entonces tenemos por rangos etarios niños de 3 a 11 años, jóvenes de 12 a 18 años, adultos de 19 a 59 y adultos mayores de 60 años en adelante. Entonces, en este caso ya repartí yo la información en la tabla dada. Como vemos, al costado izquierdo tenemos las áreas y en la parte de arriba tenemos los rangos etarios.
Como vemos en la columna derecha, tenemos el total de cada una de las filas. Es decir, tenemos 375 inscritos en música, 224 inscritos en danza, así sucesivamente. Y en la fila inferior tenemos el total de los inscritos por rango etario. Entonces, 218 niños, 306 jóvenes y así sucesivamente. En total se inscribieron 792 personas. Y como vemos en las celdas internas, comprenden la información que ahí representan, la columna que se encuentra con la fila en esa celda. Entonces, por ejemplo, tenemos que 3 estudiantes se inscribieron a literatura del rango etario de los jóvenes. Bueno, y esto nos sirve precisamente para establecer, en este caso podríamos hacer un análisis de qué está pasando con los niños en el área de literatura que no se inscribieron. La oferta no fue atractiva para ellos o no tienen interés absoluto en estudiar literatura. ¿Por qué? Entonces podemos hacer un plan de choque en la empresa para atraer a esta población, para verificar qué está pasando y por qué este déficit. Para eso nos sirven estas tablas. Entonces, hice un ejercicio de ejemplo. Bueno, tenemos que estos datos en cada celda son las frecuencias absolutas y a partir de estas frecuencias absolutas podemos establecer las frecuencias relativas. Simplemente la dividimos, el valor absoluto lo dividimos entre el total de la muestra del dato que queremos analizar. En este caso, si queremos saber cuánto es el porcentaje de jóvenes eh, perdón, ¿a qué porcentaje equivalen los jóvenes inscritos en danza con respecto a los que se inscribieron en danza? ¿O qué porcentaje representa esta población joven que se inscribió en danza en el total de los inscritos de la Casa de la Cultura? Entonces ahí como podemos ver, hice la fórmula para ambos casos. Entonces tenemos que se divide el número total de jóvenes inscritos en danza en el total de inscritos en danza. Entonces eso me da 54.46% corresponde a los jóvenes del total de inscritos de danza. Y lo mismo para el total de la Casa de la Cultura. Dividimos el número total de jóvenes inscritos en danza en el total de los inscritos a toda la Casa de la Cultura. Tenemos que nos da 15,4%. Ese es el porcentaje que representan los jóvenes inscritos en danza en el total de los inscritos de la Casa de la Cultura. Entonces, como podemos ver, se le pueden dar muchos más usos, evidentemente. Muchas gracias y les dejo la bibliografía para la revisión.